Hola a todos, muy buenas tardes. Agradecerles por su puntualidad. Ya son 5:09, creo que vamos dando inicio a la clase del día de hoy. Agradecer también al profesor Nelson Espinosa por acompañarnos en el día de hoy. Recordemos que la clase de hoy es una clase introductoria del tema evaluación en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Para los alumnos que se encuentran cursando el programa de psicología forense o los que se van a inscribir en este módulo que inicia la próxima semana, recordemos que la clase de hoy solo es de 5 a 6 de la tarde, mientras que ya a partir de la siguiente semana las clases vuelven en su horario regular de 5 a 7 de la tarde con este módulo. Profesor Nelson, muy buenas tardes. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar. Gracias por la invitación. Voy a compartir por aquí nuestro material del día de hoy. Bien, ¿se puede visualizar? Sí, profesor, sí se visualiza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía, agradecer bastante por esta invitación, donde vamos a plasmar algunos aspectos relacionados a la función, quizás un poco más introductoria, pero sí queremos tocar también algunos puntos prácticos, quizás en esta primera parte, pero evidentemente en las siguientes fases de la clase, como ha indicado el referente, vamos a tocar algunos puntos un poco más prácticos, ¿no? Pero en esta hora, que es la inicial, tocaremos algunos detalles introductorios, pero también vamos a ampliar algunos canales evidentemente prácticos. Bueno, me invitaron básicamente para poder avanzar en este contenido, en mi caso psicólogo de profesión y bueno, con la especialidad en la parte forense, criminal y penitenciario. Me voy a atrever a mencionar un poco de algunos aspectos relacionados también a la forma en la que se analiza al agresor. Nuestros años que hemos llevado dentro del canal penitenciario hemos trabajado principalmente con personas sentenciadas. En pocas palabras, hemos tenido contacto directo con aquellos que ya han atravesado un proceso judicial y que ya tienen una orden específica por una sentencia, por decir de maltrato, tentativa de feminicidio, lesiones graves, y todas, en su gran mayoría, pues alineadas hacia el contexto del contexto familiar. O sea, básicamente estamos hablando de violencia intrafamiliar y violencia, pues, que está enmarcada en personas, pues, de alta vulnerabilidad, como no solo en este caso quizás podemos hablar de sexo femenino, sino también de niños y adultos mayores, inclusive personas con discapacidad, que también pueden ser evidentemente objeto de la conducta de maltrato, de abuso de una persona pues integrante del grupo familiar. Bien, vamos entonces a entrar un poco al tema. Si bien es cierto, empezamos con definición de violencia de género, que viene a ser una especie de término muy usual dentro del canal de la parte de violencia, y que tiene que ver mucho con un tipo de violencia física o psicológica, pero que es ejercida por cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género. O sea, en pocas palabras, de un género o de un sexo hacia el otro, y que impacta de manera negativa en la identidad y bienestar social, físico y psicológico, en este caso, de la víctima o de la persona afectada. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando específicamente de las dos partes biológicas, sexo masculino y femenino, donde hay una directa violencia hacia una de las dos partes, ¿no? Entonces, es importante visualizar. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de diferentes facetas. Entonces, tomando esto como concepto, el ejercicio hacia el acto de violencia no solamente es físico, verbal, psicológico, sino que también hay de diferentes formas, inclusive con la parte económica, la parte de diligencia. La violencia puede visualizarse en diferentes ejes. Esta ley, que viene a ser una de las más conocidas a nivel de la lucha contra la no violencia, que es la 30.364. Este recorte que podemos ver es justamente del Poder Judicial, donde podemos ver la ley que permite la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra mujeres e integrantes de grupos familiares. Entonces, como podemos ver, integra a aquellas personas que están dentro del equipo familiar, pero que presentan ciertas condiciones de vulnerabilidad, probablemente como la edad, el género o la circunstancia física.
Entonces, cualquier acción o consulta que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a alguien es justamente una función que concurre con la violencia, ¿no? Entonces, esto nos conlleva también a pensar que esta ley permite que una autoridad judicial sentencie, genere una medida por decir de alejamiento, que es lo que hemos escuchado comúnmente. Y esta medida de alejamiento permite quizás que la persona que ha sufrido la violencia pueda encontrarse dentro, ¿no?, de un entorno donde constantemente va a continuar o va a posiblemente existir, ¿no?, el acto violento. Sin embargo, la medida de distanciamiento permite que la persona pues se encuentre en un alcance quizás no cercano. Esto obviamente ha meritado bastantes circunstancias donde no siempre se ha cumplido, ¿no? Entonces hay muchos elementos que requieren todavía perfeccionarse, ¿no? Algunas de las medidas no son ejecutadas a veces de una manera adecuada, pero va a depender obviamente del contexto y la forma, ¿no? Muy bien. Tenemos una mano levantada. ¿Desea indicar algo? ¿No? Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buen día, dígame. Quisiera, si me permite, claro está, si me permite, usted me pudiera pasar la primera PPT, disculpe. Si La podría primera revisar la del primera título. PPT. Esa, no, la anterior, la que sigue, por favor. Ya, una consulta, y yo sé que es así acá, ¿no? En el contexto peruano. La violencia de género, según lo que veo ahí en la PPT, es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base, sexo o género. Pero una consulta, según lo que tipifica en la ley 3364, ¿no? Al momento de que, por ejemplo, para cuando nos piden una evaluación de violencia y sobre todo en los centros de emergencia mujer de violencia sexual de género, hay una parte que dice, basada en el género significa que se produce por el hecho de ser mujer o por mantener roles de suborganización o discriminación en razón del sexo, identidad o expresión de género. Y normalmente siempre ha habido en capacitaciones, Ujú, cuando piden, en este caso, a los ENS van y normalmente dicen evaluación por violencia de género, pero realmente la violencia de género siempre algunos alegan que es varón, perdón, del varón hacia la mujer o de la mujer al varón. Pero según lo que le he propuesto, acá le he propuesto, es hacia la mujer. Ahora, ahí también hay y ahora también, ¿cómo se tipifica una violencia de género? En su condición de mujer. Y ahí realmente en la práctica, colega, no están muy claras esas cosas. Cuando yo sí. veo, cuando hablo con los mismos del grupo interdisciplinario, no están muy claras esas cosas. Y a mí sinceramente me preocupa. No sé dónde estarán, porque las capacitaciones a veces también pueden ser, no digo que sea usted, se pueden sesgar, maestro. Es Y eso cierto. sí, para mí es muy delicado esto. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú rindes o haces una prueba, ¿quién va a ir? Al psicólogo. Porque el psicólogo es el primero que rinde, no la trabajadora social, no el abogado. Y hay un desconocimiento, no solamente a nivel psicológico, obviamente que es el responsable es el psicólogo, sino hasta a nivel jurídico. Y hablando en un contexto jurídico. Y yo, por favor, le voy a pedir que en esto, bueno, es mi pregunta y que se vaya aclarando en el proceso de la capacitación, maestro. Le voy a agradecer. Muy Sí, amable. no hay ningún problema. Muchas gracias. Evidentemente, cuando nosotros buscamos el criterio, termina siendo muy diverso en el sentido de la interpretación. Buscamos siempre un sentido objetivo, ¿no? En función al tema de género, ¿no? Hombre-mujer, mujer-hombre, como bien usted indicó, pero justamente hay muchos vacíos de los cuales la función legal o jurídica a veces los utiliza para poder quizás llegar, ¿no?, a un medio quizás favorable para un punto o negativo para el otro punto. Si bien es cierto, justamente la capacitación tiene que tomar ese giro o esa función más definitiva, como usted lo menciona, y cuando nos piden, evidentemente, ¿no?, evaluaciones psicológicas por la ley tal, en función al género, en función a la figura de violencia intrafamiliar, y nos exigen cierto tipo de evaluaciones, pero inclusive cuando uno, como psicólogo, emite una condición evaluativa, muchas veces también es interpretada dentro de los canales, en este caso, de defensa o de acusación, depende del caso.
Entonces, muchas veces también la pericia que remite el profesional termina siendo también muy, no solo evaluada, sino inclusive tergiversada por el acto, ¿no?, de interpretación de cada eje, ¿no?, de cada actuado. Pero bueno, justamente la parte de género probablemente es una capacitación un poco más explícita, ¿no?, que uno puede entrar a nivel de la evaluación como tal. Sin embargo, obviamente aquí lo hemos puesto como un canal, pero está muy bien la pregunta para poder ir aclarándolo en el contexto o en el devenir de las capacitaciones en general, ¿no? Justamente el medio jurídico es el que nos exige una serie de circunstancias, inclusive dentro del canal penal, que es muchas veces a donde más nosotros nos dedicamos. Muy bien, evidentemente. Seguimos. Dentro de lo que corresponde a algunos elementos de términos conocidos, si bien es cierto, tenemos diferentes violencias, diferentes términos asociados a la violencia, ¿no? Como el uso deliberado, la fuerza física, el poder, ¿no?, ya sea grado de amenaza o afectividad, como es una definición básicamente de la OMS, pero también existen diferentes actos de interpretación donde muchas veces también se ejerce la violencia por el simple hecho de ejercer también una función verbal, una función de exigencia, una función de garantía, inclusive de una de las dos partes, si es que hablamos de pareja. Si hablamos de familia, obviamente el ejercicio también está envuelto en quizás el aspecto de la manutención, el aspecto relacionado a cubrir parte de todo el proceso de obligación de los padres, entre otros, ¿no? Entonces, esto es un canal muy amplio, que justamente definirlo con una terminología exacta muchas veces queda corto, queda muy bajo el tiempo, el espacio para poder generar una función en concreto. Por decir, aquí hemos adicionado el término maltrato, ¿no? Muchas veces nos dicen maltrato psicológico por la ley tal, ¿no? 30.819. Por decir, ¿no? Esto era básicamente una terminología que hemos utilizado anteriormente y que se veía en el sentido de hablar de maltrato como un término que muchas veces nos conllevaba a analizar la afectación psicológica o el daño psíquico dentro de lo que corresponden a los análisis psicológicos. Ahora, también esto desglosa el cuadro que vemos en la parte inferior, donde indica violencia y agresividad, ¿no? Muchas veces hablando en dos o tres términos, inclusive cuatro, que sería, por decir, el tercero maltrato y el cuarto abuso, donde consideramos mucho similitud entre los cuatro. Entonces, lo importante es conocer la diferencia específica de la terminología oficial y que en evidentes contextos colocamos, ¿no?, algunas funciones de citación y en algunos casos colocamos terminología específica que nos puede permitir entender mejor la terminología. Por decir, agresividad, hablamos de una característica innata, moldeable al ambiente, que de alguna manera es una conducta instintiva. Es como cuando, de alguna manera, siempre ponemos el ejemplo, ¿no?, cuando quiere un depredador llevarse las crías, ¿no?, de una especie, de una madre, inmediatamente la madre, así sea que tenga en condiciones menores, defiende sus crías, porque esa es la parte innata de defensa, es la función interna, natural, donde la persona va a resguardar a aquellos que tiene bajo su cobijo, una reacción totalmente natural en la respuesta de la agresividad. Es adaptativa, no es destructiva, pero es defensiva, ¿no? O sea, aquel ser vivo que muestra su agresividad es aquel que quiere defender, que quiere cubrir parte de la integridad de sus seres queridos internos, ¿no? Hablando en cualquier especie animal, en cualquier especie humana. Entonces, la agresividad, ¿cómo la podemos medir? Por la respuesta. Pero ¿dónde entra la gran diferencia entre la especie animal y la especie humana? En donde ingresa el raciocinio y le da el concepto, le da la interpretación. Porque en agresividad me puedo defender de manera inmediata, pero cuando entra ya una parte de racionalización del concepto, se convierte en violencia porque se ejerce bajo un comportamiento, bajo una función específica, el posiblemente infligir daño a la otra persona. Entonces, cuando hablamos de violencia, aunque sea de una manera muy mínima, existe una intención de producir daño. ¿Y por qué? Claro, quizás esta persona generó una situación que me conllevó a mí a producir el daño. Puede haber muchas justificaciones. Sin embargo, la justicia va a analizar el hecho de que ante la circunstancia usted reaccionó de esta forma y usted ocasionó el daño a la otra persona. Entonces,
son figuras que muchas veces ante el elemento de justificación va a permitir quizás, podríamos decir, agravar o aminorar, ¿no? En este caso, atenuar probablemente, ¿no? La responsabilidad de alguien que ha infringido esta ley. Entonces, en el caso de violencia se puede descontrolar. Hay la intención de producir daño y se puede descontrolar la persona en ese interín, en ese medio. Puede conllevar a la muerte y poder ser masiva, claro. Hemos visto muchas reacciones que parece un tema, por decir, muy convencional. La circunstancia de encontrar a la pareja con otra, ¿no? Con otra persona. Entonces, ante esto, la persona quiere justificar que su acto de acción inmediata ha sido por ese contexto, ¿no? Y ahí viene justo el punto de que no quise hacerlo, pero se me pasó la mano, tuve a la persona ahí, tuve que ejecutar la acción por lo que había encontrado. Sin embargo, ya ahí existe justamente la acción de producir daño, ¿no? Entonces, la acción inmediata de un acto, inclusive hasta destructivo. Entonces, empieza una situación por una infidelidad, por un problema económico, por un problema de negligencia y termina en un feminicidio, por decir, o sea, puede terminar en un feminicidio, cosa que hemos visto en bastantes casos, donde quizás la circunstancia podía parecer un tema de lesiones graves. Sin embargo, la circunstancia conlleva o interpreta a que tuvo la acción de querer asesinar a la otra persona. En este caso, quizás a su pareja, ¿no? Entonces, se habla del acto de. Entonces, estas figuras jurídico-legales van a ser muy diversas. El psicólogo, ¿cuál es su patrón aquí? Analizar específicamente la forma en la que ha ocurrido el hecho con todos los actuados evaluativos, por supuesto, y donde vamos a encontrar quizás el perfil de quien está siendo analizado en ese caso. Entonces nosotros podemos analizar a la víctima, podemos analizar al agresor, ¿no? Dependiendo de los roles del psicólogo. Y aquí es importante encontrar de que cuando analizamos, obviamente, a la víctima, tenemos que encontrar o buscar lo que es afectación psicológica o daño psíquico, dependiendo del caso, y en función del agresor, queremos nosotros conocer o recoger el perfil, o sea, cuáles son las características de esta persona que conllevan o conllevaron en parte a desarrollar la acción, ¿no? De lesiones o de muerte, ¿no? Que puede haber ocasionado en alguien. Entonces, estos términos, aquí hay tres, obviamente, maltrato, violencia, agresividad, falta el término abuso, también es un término muy cercano. Entonces, nos permiten entender diversos conceptos, ¿no? Del canal de la violencia. El psicólogo no va a hacer una reconstrucción de hechos, por supuesto que no le corresponde, pero sí le corresponde evaluar, le corresponde entrevistar, conocer y sobre todo usar la forma de la neutralidad, que es muchas veces el reto mayor de cualquier colega y obviamente de cualquier persona, el hecho de evaluar teniendo en cuenta el hecho de que si sucedieron aspectos que conllevaron, ¿no? Una acción bastante fuerte, mediática, ¿no? Porque muchas veces lo vemos en la prensa, en los medios, que, la persona, mire, ha asesinado, ha querido matar a su hijo de 7 8 años, ha querido matar a la persona, pareja de tal edad, ¿no? Entonces es importante de que en el momento de la evaluación, pues el psicólogo no tenga ningún tipo de interpretación de este hecho y la evaluación sea con total neutralidad, ¿no? Que eso es obviamente lo que se busca. Bien, ok. Aquí tenemos por decir, estoy proyectando en este momento ¿Qué estás los haciendo? diferentes, ¿Estás los, buscando agua? Avisa que quieres agua. a ver, se activan los audios y los videos, estoy tratando de silenciar. Bien, muchas gracias. Como decía, en este caso vemos dos imágenes. O sea, un proceso evaluativo, por decir en este caso de la figura humana de Karen McCover, utilizando el medio de un sexo y del otro, ¿no? Sí, estas dos imágenes están hechas por la misma persona en el mismo momento de evaluación. Entonces, ante este tipo de proceso, esta es una imagen ya un poco tradicional que yo suelo mostrar mucho en las evaluaciones. Obviamente estamos hablando de un agresor donde se puede ver que esta es la reproducción que desarrolló. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Inmediatamente, podemos ver a una persona que está con algunas partes del cuerpo no desarrolladas probablemente, ¿no? Y ahí podemos ver también en el caso del sexo femenino,
una manera en la que la evaluación no está hecha de una forma completa, y eso es importante. A ver. Ujú. No, no es un medio probatorio, simplemente es una forma de describir la evaluación, ¿no? O sea, no estamos generando de que ahí ya, con eso podemos decir la persona cometió, no, estamos nosotros haciendo un análisis. Y en este caso estamos evaluando, por decir, a la persona que infringió el daño en ese contexto. Y en este caso vemos cómo es que la persona, ¿no?, describe o visualiza al sexo opuesto. En este caso, obviamente, de acuerdo a un ejemplo específico. No es por la manera en la que se evalúa el contexto en totalidad. ¿Bien? Entonces son elementos parte de... Muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué vas a tomar pruebas proyectivas? No es adecuado. No estoy mencionando que esta sea la única forma de evaluación. Tenemos que obviamente adicionar alguna evaluación psicométrica que es esencial, necesaria, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de esto de la validez, no podemos ser objetivos. El psicólogo recaba información dentro de la entrevista, la observación, la recogida de datos por intermedio proyectivo y también la evaluativa por medio del canal psicométrico. Entonces, la función que unifica toda la interpretación de todos estos medios puede representar la opinión del psicólogo. Si nosotros evidentemente buscamos que esto sea confiable y directamente válido. Y si no es confiable, no lo uso. No significa que no vamos a usarlo. Significa que podemos manejarlo sumando con otro medio que puede ser también una prueba, repito, psicométrica de paso, ¿no? Entonces, siempre es muy discutido este punto, ¿no? El tema esencialmente hacia el balance válido, ¿no? Y es cierto, es una función muy característica, hablando de la parte legal, obviamente, porque la parte legal busca, ¿no?, la función objetiva y específica, pero dentro de la circunstancia nosotros tenemos que utilizar todos los medios que podemos recabar para poder brindar una respuesta funcional, que eso es justamente lo que solicitan los despachos judiciales, técnicamente hablando. Exactamente, claro, claro, muy bien. Tiene que ser objetivo, usar la ciencia para comprobar un hecho, por supuesto. Pero dentro de la ciencia también hay ejes que me van a permitir una respuesta inmediata, pero también una respuesta reconstructiva de lo que yo obtengo. Cuando nosotros, por decir, evaluamos a una persona, eh, digamos, ¿no?, que ha infringido, que ha generado un acto de violación sexual, obviamente, tenemos que analizar varios puntos. No solamente una prueba o dos, tres pruebas que me digan que la persona dentro de su perfil, entonces significa que es culpable. No podemos decir eso, pero sí podemos identificar la inestabilidad emocional que presenta. Podemos identificar también que quizás la persona tiene un desarrollo impulsivo por el pasado que tuvo. ¿Eso me lo va a decir una prueba de manera directa y objetiva? No, pero lo puedo recabar de diferentes ángulos, de la prueba psicométrica, de la proyectiva, de la entrevista misma e inclusive de la revisión de su historial, si es que tenemos obviamente una carpeta con diferentes argumentos previos. Entonces, eso sería excelente. Entonces, la reconstrucción es lo que justamente nosotros sumando lo que aplicamos, sumando todo el concepto en el momento de las evaluaciones, es donde podemos nosotros impartir, obviamente, una opinión en función al respaldo de ciencia. Entonces, eso es justamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, tenemos que entender muchas veces que la función integral busca justamente el hecho de evaluar o al agresor o a quien está en calidad de agresor o a la persona que está en calidad de víctima. Entonces, ambas evaluaciones van a tener un trayecto inmediatamente diferencial, porque tenemos a una persona a la que quiero conocer específicamente todos sus canales relacionados a el acto agresivo, pero también quiero evaluar una persona que quizás fue obviamente objeto de una acción de violencia. Entonces es importante tener en cuenta quizás la evaluación del riesgo, la evaluación del daño y la evaluación de necesidades, que esto obviamente se va a enmarcar en diferentes instancias después. ¿Bien? Entonces, la evaluación va más allá de solamente tomar una o dos pruebas y listo, ¿no? Por decir, aquí hay algunas pruebas, no digo que sean las únicas o las mejores, simplemente tenemos algunas pruebas
que pueden ser conocidas como escala de predicción del riesgo de violencia contra la pareja, LPV, valoración policial de riesgo, DPR, que eso es básicamente parte también del medio sustentatorio policial, escala de valoración del riesgo de violencia grave contra la pareja, RBD, BCN, que viene a ser una escala revisada, cuestionario de detección de maltrato, que son diversos, y obviamente otros que también pueden contar con validez y confiabilidad de acuerdo a su estandarización. No son los únicos, evidentemente, en desarrollo. Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, ante la pregunta que está acá en el chat, me encantaría agregar de que no, definitivamente cuando nosotros generamos la evaluación, la afectación psicológica se evalúa de una manera, ¿no? Y el daño, bueno, si es que hablamos de daño, se me ocurre adicionar término daño psíquico, ¿no? Que viene a ser el proceso evaluativo quizás más profundo y donde el psicólogo también requiere tener una función más especializada del ejercicio, más específica de qué tipo de elementos han sido afectados en la persona o qué tipo de procesos psíquicos están involucrados, ¿no? Entonces, el daño psíquico viene a ser más profundo porque ha habido una función en la que la persona se ha visto afectada de una manera gradual y parte de sus procesos personales se han visto afectados. La afectación psicológica es un término un poco más amplio, ¿no? Más general, donde yo puedo ver cómo es que la persona dentro de la evaluación obviamente se ha afectado emocionalmente, se ha afectado cognitivamente, su afectación conductual y su afectación fisiológica, ¿no? Por supuesto que esto es parte una, de un curso quizás más específico en eso, pero me atrevo a dar la respuesta que aquí nos consultan, ¿no? Entonces, directamente, en función a la evaluación, no es lo mismo. Son procesos que requieren tipos de evaluación diferencial en ese sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Desea aclarar algo, señor Walter? ¿Me escucho? Licenciado, mire, lo preguntaba, ¿sabe por qué? Porque en la práctica hay casos a veces, sobre todo comenzando con los casos y métodos de flagrancia. Ah, claro. Y lo digo porque lo toca ahí, porque, bueno, obviamente Claro. al final una de las conclusiones va a ver si existe o no existe. Y de acuerdo a la actual, ¿cómo se llama? El de 2025, a la guía metodológica del 2025 del Instituto de Medicina Legal, ahí han vuelto a traer el concepto de este famoso de ansiedad situacional. Lo han vuelto a traer. Y esto ya en la guía anterior, 2021, ya no estaba ese concepto. Entonces, ahí viene un poco de discrepancia porque si vamos a la evidencia científica, en otros países, yo creo que en el Perú nomás, no sé si en otros países, hasta lo que yo sé, y usted me lo podrá decir también, son daño psíquico, como usted le dice, lo denominan daño psíquico. Entonces, yo sé que de acuerdo al Código Procesal Penal, sobre todo a la materia jurídica, por eso yo vuelvo a reiterar, ¿no? No hay que dejar la materia jurídica de lado, porque estamos en un contexto jurídico, ¿no? Y por eso le decía lo de violencia de género, que también es muy difuso al momento también de tipificar y decir asociado a violencia de género, ¿no? Como se dice, o sea, a los motivos por el que viene, el objetivo de la pericia, ¿no? Por eso le decía yo, dentro de la Sí, materia sí. jurídica. Entonces, también relacionado a la materia jurídica. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? En respecto a eso. Y cuando hay casos de flagrancia, a veces es primera vez que le ocurre un hecho de violencia, según la persona, ¿no? Porque es una presunta víctima de lo que él refiere. Primera vez un hecho de violencia y le ha sucedido ese día, de un día para otro. Y de acuerdo como le vuelvo también, hay que verlo eso también con los manuales y todo esto, Sí. hay guías, ¿no? Que están establecidos de acuerdo a la teoría. Entonces, por eso yo le hacía esa pregunta, ¿no? Y viendo obviamente todo el desarrollo, porque tiene que hacerse todo el desarrollo de la metodología, el momento de hacer toda la triangulación, ¿no? Por eso le preguntaba eso, maestro, de No, partiendo de muy ese bien. concepto, ¿no? Me agrada mucho la participación suya porque nos permite entrar justamente en ese canal que es más evaluativo, pero muy bien generado por usted en el tema de justamente la función psicojurídica. La afectación la podemos encontrar un poco más inmediata por la evaluación, pero el daño psíquico sí requiere que el psicólogo tenga una preparación más inmediata, más permanente, más capacitado en cuestión de evaluación del daño.
y es más profundo, como nuevamente lo recalco, ¿no? En el caso de afectación, se evalúa por los cuatro ejes principalmente, como lo estoy manifestando, y lo que usted ha dicho, claro, evidentemente han traído algunos términos anteriores, eh, el tema de ansiedad situacional, y bueno, cada una de estas funciones que van poco a poco actualizándose, muchas veces procuran traer terminologías, inclusive con otros términos, ¿no? O sea, cambian el término muchas veces por el más actual, por así decirlo. Esa es la parte psicojurídica, ¿no? Por decir, en el caso clínico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de retraso mental, ahora tenemos que hablar de discapacidad intelectual, porque el manual más actualizado hasta el 2020, del 2013 al 2022, 2022 hay otro texto revisado, nos muestra ya no retraso mental, sino discapacidad intelectual. Entonces, alguna vez vi que en un escrito psicojurídico habían colocado el término retraso mental y eso sirvió de eje para el abogado de la otra contraparte y denunciar porque no estaban usando el término correcto y por tanto el psicólogo, el representante psicológico no estaba actualizado dentro del proceso. Entonces eso como que llamó la atención, ¿no? Porque muchas veces se utiliza ese marco como parte del proceso inclusive de defensa o de acusación, un juicio oral, una audiencia, pasa bastante. Pero sí, efectivamente, afectación y daño son terminologías un poco diferentes, pero a veces dentro del mismo eje de evaluación se confunden, pero tienen obviamente un balance bastante diverso. Bien, entonces, en el proceso de evaluación de la violencia en sí, el proceso es multidisciplinario, no solamente involucra al psicólogo, sino también diferentes profesiones como inclusive el médico, el colegista, la persona del trabajo social, entre otros, donde se involucre también algunas circunstancias que debe evaluarse en función a la materia. Por decir, ¿no? Si es que la violencia ha conllevado un tema relacionado a la parte, digamos, ¿no? El daño ha infringido inclusive, ¿no? Afectación de la placa dental. Tiene que entrar un odontólogo también forense a generar una evaluación, porque es parte de, o al menos todo lo que se ha recogido por el médico legista también tiene que ser evaluado por este estomatólogo, odontólogo. Entonces, también existe esa forma. Entonces, es multidisciplinaria porque van a entrar diferentes profesionales de acuerdo al proceso. Es continua, es centrada en la víctima y es integral. Entonces, se evalúa la circunstancia en función a objetos situacionales y al contexto en general, ¿no? Entonces, es muy diversa la evaluación. Por eso cuando se evalúa a veces el Ministerio Público de una manera lineal y solamente en un solo momento, a veces puede ser un poquito como que necesario, ¿no? Muchas veces nosotros decimos que qué interesante sería quizás una sesión más para generar un contraste, porque quizás en una sesión me puede manipular y en la otra no, o viceversa, o en las dos me manipulan. Entonces, yo puedo ver directamente en dos oportunidades, ¿no?, cómo se da el proceso evaluativo, pero en algunas ocasiones muchas veces no es así, porque obviamente los plazos no permiten quizás una evaluación que se dé en más de un solo momento. Bien, entonces esos son aspectos diversos, ¿no? Que van o escapan al panorama como tal, ¿no? Pero bueno, eso ya lo aclararemos. Muy bien. A ver, señor Walter, lo escucho, lo escucho. A ver, brevemente. Rápido, maestro. Sí, no se preocupe. En la guía de 2025 Sí, lo escucho. establecen que debe hacerse, les dan un plazo de acuerdo al criterio del colega, el psicólogo, 4 horas para hacer. Exacto. Ya. Y ahí no especifica si es para violencia sexual o No, familiar. Y aparte hay una casación también, doctor, hay una casación, si por ahí no he revisado, hay una casación también, porque a veces cuestionan, le preguntan al perito, sí. sea del SEM o del Ministerio Público, le preguntan siempre, ¿cuántas horas se ha demorado, doctor, en hacer su pericia? Entonces, por eso yo le digo en la práctica qué importante es puntualizar esos puntos, ¿no? No sé, y por Sí, eso sí, sí. valga las capacitaciones, ¿no? Por Gracias, eso, maestro, gracias. justamente, no, muy, muy amable, muy amable. Justamente eso de las horas es justamente el proceso evaluativo y de informe. O sea, imagínense, yo no puedo evaluar más de una hora a una persona porque ya tengo que generar directamente el informe y levantarlo o elevarlo a la instancia inmediata, ¿no? O sea, eso es lo que justamente limita. Que por supuesto, todo tiene su razón de ser ahí porque es para hacer el medio más inmediato. Entonces, ¿qué me exige al psicólogo general? Que lo haga en 50 minutos o máximo una hora el proceso. O sea, no tiene posibilidad de enmarcar un acto que pueda permitir, ¿no?, una función comparativa. No puede, porque tiene que responder inmediatamente por el informe, ¿no? Entonces va a depender también el canal o el medio en el que se genere. Pero sí, efectivamente, antes era, recuerdo, creo que eran unos
2 días, 3 días hábiles, ahora, bueno, piden el tema de horas, ahora el tema de flagrancia, que es justamente lo que exige al medio hacer las evaluaciones más inmediatas. Bueno, Maestro, hola. disculpe, sobre todo los de flagrancia, porque, Claro, por claro. ejemplo, hasta lo que sé, el ministerio, no sé dónde trabaje cada uno en el Ministerio Público, flagrancia sobre todo en los Sí, de flagrancias. flagrancia, en el CEN, por ejemplo, piden rápido, vuela, apúrate, ¿no? Y en el, Sí, en el Ministerio Público, así le voy a decir porque es la verdad, doctor. O sí, sea, sí es o sea, cierto. no por eso yo le digo, hay un desconocimiento, hasta parece que uno, el psicólogo, tiene que capacitar a su equipo porque no saben cuál es, porque a la hora de integrar no solamente es saber sus funciones, sino intercambiar también y saber las funciones de los otros, porque si no vamos a tener errores y sesgos, maestro, porque así ha pasado ya, en sesgos ha habido. ¿Por qué? Porque de repente no concordaba el informe social con el informe psicológico en algún contexto, y los psicólogos, gracias a Dios, que el psicólogos del Ministerio Público ya siquiera tienen un documento, ¿no? Que al menos ellos les permite evaluar. Antes tenían que evaluar hasta más de 4 o 5 al día. Entonces Ujú. esas cosas, y yo no lo digo porque eso también está en teoría, ya hay libros de eso, y el código de ética sobre todo, ¿no? Hablando la parte ética también está muy importante acá relacionada. Gracias, maestro. Sí, sí, sí. Sí, 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 muy bien. Los plazos son necesarios, importantes, pero muchas veces también, a veces escapan a la realidad o a las condiciones también de la cantidad de personal que se tiene en cada unidad. Entonces son aspectos que sí, efectivamente hay que conocer, hay que saber, pero muchas veces, como siempre digo, ¿no? Pueden haber protocolos, pueden haber procedimientos, pero dentro de la práctica también tiene que haber una forma de libertad de praxis que va a permitir que nosotros obtengamos pues la información más directa. Eso justamente es importante conocer. Bueno, dentro de esos parámetros es importante también hablar de la cultura de violencia y la violencia cultural, ¿no? Con dos términos que a veces uno puede también un poco confundirse. Y tiene que ver mucho con la ejemplificación en el caso de violencia cultural, donde muchas veces también ingresa aspectos en los que va la ideología, la religión, el lenguaje, el arte, la ciencia empírica y la ciencia formal, que pueden ser utilizados para justificar o legitimizar la violencia directa o estructural. O sea, pocas palabras, muchas veces el proceso cultural de un medio en específico puede generar cierta, ¿no? Cierto canal de afectación o de diversidad de interpretación, ¿no? En un punto específico. Cultura de violencia se manifiesta cuando una sociedad tiene interiorizada la violencia, es decir, como mecanismo para hacer frente a los conflictos. O sea, lo toman ya como un parte de, y eso se ve en muchas comunidades, ¿no? Que justamente el acto de violencia es como una función educativa, parte de la comunidad del lugar, ¿no? Y esto muchas veces se ve. Entonces esto también a veces encaja en temas de defensa, ¿no? Pero también puede generar una gran discusión dentro de los aspectos de legalidad, ¿no? Como tal. Bien, entonces aquí podemos ver una gráfica nada más donde la sociedad, la cultura influye muchas veces también dentro del aumento de la violencia o la disminución de la violencia. Va a depender específicamente de qué argumentos estamos hablando de cultura. Como digo, pueden ser ideológicos, pueden ser sociales, marcados ya por el tiempo, ¿no? Aspectos que son muy comunes, pero igual hay un momento en el que la función de la legalidad se aplica a diversos contextos, aunque en ese lugar, en ese espacio no se desarrolle, no se haga. Entonces, la función del medio jurídico encaja en todas las instancias, ¿no? Bien, esta explicación tiene que ver mucho como actos de violencia sexual, donde muchas veces se dice, no, pero en esa comunidad es normal que adolescentes de 13, 14 años tengan relaciones sexuales. O sea, puede ser normal dentro de un medio, ¿no? De comunitario como tal, pero dentro de la legalidad, la legalidad cubre evidentemente a toda la nación. Entonces, es parte también de un proceso entender o conocer las funciones a veces culturales o de sociedad. Bueno, en esta gráfica del 2025, justamente el Centro de Emergencia Mujer y Familia nos da gráfico. Aquí podemos ver un balance de años anteriores, aproximadamente 2016, pero en el actual, del 2025, entre enero a septiembre, justamente del año actual, podemos ver algunos de las tipologías de, de violencia que se pueden dar, donde quizás el nivel de riesgo es moderado en la gran mayoría de lugares,
Y en este caso vemos que la violencia psicológica es muchas veces la que va al frente. O sea, muchas veces consideramos que la violencia física es visible, pero cada vez ha tomado mayor empoderamiento la violencia psicológica, aquella que muchas veces es verbal o simplemente es indirecta, es aspecto lingüístico que se da muchas veces dentro del hogar, ¿no? Al gritar, al enviar quizás palabras hirientes, ¿no? Que pueden enmarcar, ¿no? Una disminución de la autonomía de las personas que radican en ese lugar. Y la violencia sexual que no es que se queda atrás, pero también es un eje que va aumentando. Y obviamente podemos ver diferentes argumentos en esta gráfica actualizada del Centro de Emergencia Mujer, que es importante. Programa Guarmiñán, ¿no? Específicamente también, como era conocido Aurora, y justamente donde se trabaja completamente con la víctima. Ahora, importante conocer de que estos son los casos registrados. Ahora, los casos no registrados no los podemos encontrar en una estadística, no los podemos encontrar en una balanza. ¿Por qué? Porque obviamente no hay forma de registrarlos. Entonces, hay aspectos objetivos, como siempre decimos, que es importante conocer. Lo objetivo es lo que está registrado, lo que vemos acá. Ahora, lo que no está registrado, ¿cómo llegamos a ellos? ¿No? O sea, no podemos llegar a ellos porque no hay ningún medio de registro. Pero se nos ocurre pensar que desde ahí pueden partir investigaciones de orden cualitativo donde exista siempre este medio de entrevista o de contacto comunitario que debe hacer el profesional en nuestra área para poder llegar a casos. No para detectarlos probablemente, porque no con una entrevista vas a solucionar situaciones, pero sí puedes evidentemente entrar a un canal más directo sobre violencia, quizás dentro de la familia, pero una violencia que ya está prácticamente normalizada. Hoy día, nada más, siendo domingo, hemos tenido contacto con dos casos, ¿no? Extraídos de un grupo de alumnado, en donde podíamos ver justamente ese tipo de patrón que va creciendo sobre la persona que es dependiente, ¿no? De un esposo que es quien mantiene el hogar. Y lo más curioso es que veíamos relaciones donde las parejas no tenían más de 24, 25 años o 28, 29 años. O sea, estábamos hablando de edades todavía dentro de un enmarco que pueden aún generar una autonomía mayor, pero no, ya están dentro del círculo. Y eso es lo que justamente ocurre dentro del proceso de violencia. Esto ya lo conocemos probablemente, la acumulación de tensión, la explosión de la violencia, que no siempre es física, sino psicológica también, y la luna de miel, donde existe justamente ese tema de perdonar, ¿no? De que todo está bien, hasta que después dentro de la misma convivencia, nuevamente existen ámbitos en los que se acumula la tensión. Entonces, la tensión se acumula para todos, no solamente para el agresor, sino también para la víctima y para los integrantes, ¿no? O sea, la tensión es una acción que va generando, va creciendo, se va estipulando por las diferentes actividades de los miembros del hogar. Entonces es importante entender que si bien es cierto una persona puede recibir violencia, pero también busca naturalmente un canal para ejercer o eliminar parte de esa carga. Y muchas veces, lamentablemente, es generando violencia hacia los hijos, ¿no? Entonces hemos visto que a veces pasa eso y en muchas ocasiones vemos de que dicen, no, yo crío bien a mis hijos, ellos no se dan cuenta, pero no, o sea, dentro de un entorno, por más que tengas paredes de concreto muy cerrado para que nadie escuche, todo se da, todo es visible y perceptible dentro de un hogar. Bien. Bueno, atributos, roles, espacios, es parte de ¿no? Los ámbitos también que son analizados, víctimas, agresores. Bueno, la 30.364 ya hemos hablado sobre la violencia psicológica, controlar, aislar, humillar o avergonzar a la persona, representa pues contenido específico, parte de esta ley. Y los síndromes que van a generar que la persona pues genere la violencia es justamente el modelo de indefensión aprendida. Esto tiene que ver con lo que conocemos como desesperanza aprendida. Yo creo que el término desesperanza puede entenderse mejor que indefensión. Desesperanza es evidentemente lo opuesto a esperanza. Esperanza es, ah, ya todo va a mejorar, va a ser mejor. Pero desesperanza implica que yo piense, no, ya para qué me voy a esforzar, él es así, o ella es así, ya ella está así, y yo, que mis hijos no sufran eso, pero yo no, yo ya, mi vida está hecha así. O sea, esa es la desesperanza. Aquel mensaje de alguna manera negativo que la persona acompaña y dice, no, bueno, lo mío ya pasó, yo ya estoy acá y que ellos no pasen. Imposible, porque ya
prácticamente hay una especie de señalización hacia los descendientes, donde ya depende de ellos si es que el círculo no continúa, pero en muchas ocasiones sabemos por estudios científicos que continúa muchas veces el círculo. Bien, salir de ahí a veces es un poco difícil. Entonces, el modelo de indefensión aprendida o modelo de desesperanza adquirida, que es ese tipo de forma donde la persona considera de que así va a estar y así va a terminar sus días. Síndrome de Estocolmo, este es un término quizás muy conocido, donde hablamos de que la víctima de un secuestro o retención desarrolla una relación de complicidad o un vínculo con el secuestrador. Esto obviamente es parte de un proceso más americano que latino, pero sucede muchas veces también en casos de trata de personas, ¿no? Ya sin ir tanto a lo norteamericano, sino más a ámbitos colombianos, mexicanos, que son justamente los que tienen una relación muy fuerte con la trata de personas. Entonces, por ahí puede poco a poco seguir creciendo el término del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es una terminología también bastante importante. Y ciclo de violencia de Walker, que es el de 79, normalmente el tema de la acumulación de tensión, estallido de tensión y la luna de miel, ¿no? Entonces, justamente aquí estaba lo que se habló hace un momento sobre la afectación psicológica y el daño psíquico. Entonces, dentro del canal propio de la evaluación de la violencia, es importante entender a la afectación psicológica como respuesta transitoria dentro de cuatro aspectos, ¿no? Cognitivo, conductual, fisiológico y emocional. Entonces, es esencial que el profesional en nuestra área tenga una columna vertebral de cómo evaluar la afectación cognitiva, cómo evaluar la emocional, cómo evaluar la fisiológica y cómo evaluar la conductual. Eso es trascendente e importante. Y esto lo podemos captar por la misma entrevista, la observación y por alguna prueba rápida que se pueda aplicar, ¿no? Pero muchas veces por el mismo contenido que nos trae la persona afectada, podemos nosotros tener una lógica específica de la afectación. Bien, lo importante en la afectación es que hay un deterioro de las actividades sociales, familiares, laborales, académicas de una manera no transitoria, ¿no? Que como que tiene su momento, madura y después cambia, ¿no? En cambio, el daño psíquico hay una perturbación emocional. Daño es un término asociado a la perturbación y discapacidad que no remite con el tiempo. O sea, mejor dicho, que no es de que porque ya pasó y el otro mes ya mejor, no. El daño psíquico es algo permanente que mantiene justamente esa forma de perturbación, una alteración constante, irreversible en el funcionamiento psicológico habitual. Modificación de la base de la personalidad y falta de rendimiento a nivel laboral, social, familiar y académico. O sea, es un tipo de perturbación que queda más en el tiempo. Evaluar afectación lo puede hacer un psicólogo con una preparación específica, pero el daño psíquico requiere a un psicólogo que tenga una certificación más inmediata en lo que viene a ser la evaluación del daño. Bien, bueno, el análisis fáctico es justamente la manera en la que nosotros profundizamos el análisis de la afectación y donde vamos a encontrar justamente las áreas específicas de afectación cognitiva, emocional, conductual y fisiológica. Acá podemos ver unos ejemplos al lado derecho de la diapositiva que estoy mostrando, donde vamos a ver ahí las partes de interpretación de cada una de estas afectaciones, ¿no? Entonces creo que esto lo conocemos, lo podemos entender, así que esto de profundizarse más, magnífico, se puede hacer una función más amplia en esto, ¿no? Bueno, la denuncia de la violencia de género, justamente lo que se habló en la diapositiva inicial, dependencia policial, el juzgado de violencia sobre la mujer, juzgado de guardia, entre otros. Son aquellos que van a tener la potestad de hacer un procedimiento más específico en lo que es la función de violencia de género. Bien, y la orden de protección que viene a ser muchas veces el acto inmediato del proceso judicial donde al existir riesgo para la integridad físico-psicológica o la de los hijos de ¿no? de un hogar, se solicita al juzgado la adopción de una orden de protección. La orden de protección proporciona una función, bueno, valga la redundancia, de protección físico, jurídico y social. Repito, esto, sin embargo, puede ser un medio de una resolución judicial. Ahora, en la práctica, muchas veces el cumplimiento de esto es un poco parcial, ¿no? O sea, no. Hemos visto muchos casos donde la orden de protección no se cumple, porque vemos que ya la persona entró en luna de miel, ¿no? Como la fase de Walker, entra en luna de miel, se perdonaron, se disculparon, pero la orden judicial ahí está. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se genera una complicidad mayor de la persona que agrede con la víctima. ¿Qué significa la complicidad? No, tienes que salir más temprano porque no te vaya a ver la policía a la hora que sale, porque si te ve
van a encontrarte que estás dentro del medio. Entonces, se genera más bien una forma de amplificar la violencia, ¿no? En otros esquemas. Entonces, es interesante la manera en la que muchas veces se traduce la orden de protección. Acogimiento inmediato de ese género, esto también, tema de homicidio familiar, ¿no? Cuando se teme por la integridad. Entonces, la autoridad judicial toma acciones en las que se acoge de manera más específica a esta víctima, ¿no? Y se le cubre obviamente con todo lo correspondiente a nivel de su protección personal. Bien, bueno, esto de lectura de casos simplemente son una situación nada más gráfica, ¿no? Es decir, caso Sánchez Núñez, entre otros, como podemos ver, de una madre peruana, entre otros elementos, donde se puede ver un poco el procedimiento parte, ¿no? De lo que se generó con la práctica de este caso. Bueno, obviamente son elementos más específicos que están con nombre y apellido, pues parte obviamente de los recortes que nos da la prensa. Desaparición de mujeres, esto también es muchas veces común, el tema de personas desaparecidas, como hablábamos hace un rato, quizás hablar de violencia intrafamiliar resulta ser un poco corto porque tenemos otros tipos de violencia, inclusive los secuestros, la trata de personas o inclusive el proxenetismo, ¿no? De comercializar sexualmente con menores. Entonces, se ven que estos reflejos han aumentado más de un 31% en lo que es el 2025. El incremento es del 41% en Defensoría del Pueblo. En pocas palabras, llega a la defensa pública personas que han perdido un familiar, ¿no? Personas que se extravían. Pero muchas veces no encontramos cómo las detectan, simplemente quedan como desaparecidas. Entonces, ahí vemos a personas netamente secuestradas, extraviadas, o que ya entraron a un medio de trata de personas. ¿Bien? La violencia en regiones específicas podemos entender de que quizás, por decir, en caso de feminicidio, en 2024 en Cusco habían ya un promedio de 162 casos, ¿no? En lo que iba del año pasado. Posteriormente, 15 tuvieron lugar en Cusco, después de Lima, fue el segundo departamento con mayor incidencia, ¿no? Después, aquí en esta misma región se atendieron centros de emergencia mujer, más de 800 casos de violación sexual a niñas y adolescentes y mujeres, cifra superior a los 739 que se atendieron en el 2023. O sea, 739 casos atendidos al 2023 y se superaron en el 2024, ¿no? No está la cifra exacta, pero justamente se puede ver una función que aumenta. Hay años que hay una manutención o baja, pero la baja no es muchas veces trascendente. Más se evidencia el aumento de los casos. Bien, después dentro de la violencia, ya para ir cerrando este punto, lo que viene a ser este término, ¿no? Masculinidades. Este término resulta muchas veces un importante procedimiento de prevención, también de intervención, pero es esencial entender que la masculinidad viene a ser una forma en la que se insertan, ¿no? Características en el varón para que pueda asumir, digamos, roles de mayor, de funciones más domésticas, de apoyo en casa, de apoyo en los hijos. Entonces vemos muchos contenidos importantes. Las nuevas masculinidades pueden servir como un medio de intervención o de acompañamiento, pero también es importante que están categorizando al hombre como principal, obviamente, medio de agresión. Bueno, podemos entender que la gran mayoría de casos toman a la persona masculina como responsable. Sin embargo, estos medios de masculinidades o entre otros también deberían ser buscados como un término probablemente más neutro, ¿no? Que englobe todo el conjunto de las personas que han generado un porte de agresor. Es muy interesante el término, pero también pues ha tenido mucho debate en función a personas quizás que defienden la función masculina y que obviamente no se puede proteger mucho porque definitivamente la gran mayoría de casos son ejercidos, ¿no? Entonces, pero también hemos visto poco a poco aumentos, ¿no? de otros roles, como en el caso femenino, que también ha habido poco a poco un crecimiento a nivel de la función de violencia ejercida en mujeres. ¿Eh? Bueno, entonces estos son los puntos específicos que se tocarían el día de hoy y bueno, espero haber sido un poco gráfico, un poco rápido en esto, ya que el tiempo ha sido breve de esta parte y espero pues poder contar con mayores espacios para poder responder, aparte de sus interrogantes o parte de sus opiniones, ¿no? Que con todo gusto estamos aquí para poder aprender, no solo ustedes, sino yo también,
y con todo el gusto poder apoyarnos entre sí. Parte del componente principal es brindar, ¿no?, toda la información posible y dentro de la circunstancia de realidad, como en este caso, en mí, que tengo un contacto mayor con agresor que con víctima, ¿no?, donde tenemos una serie de análisis también mayores en sí. Bien, con esto culmino. No sé si hay alguna pregunta que deseen hacer. Estamos acá para responder en estos últimos minutos. Sí, señor Walter, lo escucho. Lo escucho. Le agradezco, licenciado. Relación al tema de los feminicidios y viéndolos desde el punto de vista del Ministerio de la Mujer, eh, qué importante, ha habido casos en el Ministerio de la Mujer que a veces, en algún momento, ha habido, ¿no? Por ahí en la praxis, que han sido evaluados, pero de ahí Ujú. después de un tiempo, no, algunos, no sé qué porcentaje, porque de eso no hay, no sé si hay una investigación realmente, se convirtieron en feminicidios a un tiempo después. Son contaditos, ¿sí? Son contados por ahí, de acuerdo a lo que uno va sabiendo, ¿no? O sea, se refiere a O que casos de tentativa que si después cambia la sí, tipología a sí, pero feminicidio. no claro, no necesariamente, por lo que uno habla, conversa con otros, y que llegaron a algún momento, de repente la usuaria no, es que hay varias, cada uno diferente situación, cada contexto en particular, ¿no? De cada caso. Que unos llegaron y después no quisieron hacer la denuncia Ujú. y la no quiso porque usted sabe que tiene un derecho, hay un consentimiento, obviamente, ¿no? Es derecho de la persona si quiere ser evaluado o no. Y bueno, eso está obviamente en la parte jurídica, el derecho de la persona, pero han habido algunos casos así. ¿Y por qué le hago esta acotación? Porque ahí usted habló también de la evaluación de los factores de riesgo. Sí, muy brevemente, Ahora claro. sí, y viéndolo ahí, a mí me parece que es muy importante también tener en cuenta al momento de hacer la evaluación, por eso es que una evaluación, le digo, los tiempos son importantes también ahí, Por porque supuesto. eso todavía, acá nadie ha demostrado eso, pero bueno, yo he escuchado en otras capacitaciones a maestros que hablan de eso, ¿no? Y obviamente, como usted dice, es mayor profundidad tener en eso, pero a mí me parece muy importante hacer una capacitación de los factores de riesgo, porque así como evaluamos una afectación psicológica, y eso está en la guía, todas las guías a partir del 2016 hasta ahora, una de las conclusiones, aparte de la afectación psicológica, son los factores de riesgo y vulnerabilidad. Que eso yo me doy cuenta que normalmente en los CEFs no le dan mucha importancia, solamente se basan en un protocolo, pero no hay una fundamentación también teórica y contrastada, maestro. ¿Por qué? Porque no solamente un factor de riesgo va a ser que delimitemos los factores de riesgo, no, al contrario, prevenir también. Y eso lo hacen también no solamente por el lado agresor, porque si sale por el lado agresor, porque normalmente a nosotros también nos vienen varones, y no voy a con esto caer porque, como usted dijo, nos pueden venir varones presuntas víctimas, sea tanto de varón o mujer, porque nos vienen en los CENS, nos vienen así, presuntos, todos son atendidos, nos pueden venir, y nosotros, al momento de hacer ambos géneros, entonces los factores de riesgo son importantísimos evaluar y también hacer la contrastación para llegar a esa conclusión. Y eso no se, y hasta cierto punto eso solamente se basan en un cuadro y listo. Y al momento, cuando obviamente nosotros también, al momento de una conclusión, no solamente yo sostengo o sea, o la conclusión que afectación, yo también tengo que sostener la conclusión de valores de riesgo. Y ahí es que todavía no creo que le dan al momento de hacer la ratificación, mucha, también importancia. Solamente lo que sé por teoría, los jueces o el juzgado, solamente lo valora la afectación. ¿Y qué hay de los valores de riesgo? ¿Por qué lo digo? Porque ahí justo está el prevenir también, y sobre todo prevenir, porque también ahí va prevención de factores de posibles intentos de feminicidio y feminicidio, maestro. Viéndolo en esa profundidad, maestro. Sí, 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 muy Entonces no bien. se le toma Excelente. mucha importancia a eso. Y ha pasado eso, y algunos dicen,
Ay, ¿por qué se convirtió en factor riesgo? Si el momento y lo tuvo para... Por eso yo voy, que también ahí es muy importante el tiempo que tiene que tener el psicólogo para llegar a ese contraste, porque no solamente es un factor de riesgo, y valga la aclaración por violencia de género, para una mujer, para un varón también, porque hay casos también, no quiero caer en el sesgo, hay casos también de varones violentados por mujeres, y usted lo ha dicho hace un rato, someramente, porque existe. Entonces, viendo Ya. la distinción, partiendo de violencia de género, es muy importante tomar en cuenta eso, maestro, a Ujú. consideración y de los que estén presentes, ¿no? También escuchar, ¿no? Pero es muy bueno tener en cuenta eso porque va también a prevenir, y eso es hasta ahorita lo que no conocen, no saben o tienen un desconocimiento a profundidad de eso. ¿Y quién es para hacerlo eso? El trabajador social y el psicólogo, porque los dos trabajan ahorita actualmente en el Ministerio de la Mujer trabajan los dos factores de riesgo, evalúan riesgo, actualmente de acuerdo al protocolo que tienen. Por eso lo digo, maestro, gracias. Sí, 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 muy bien. No, no, está excelente su aporte. Efectivamente, los factores de riesgo requieren de una probablemente capacitación completa, ¿no? O sea, todo un proceso modular, porque se ha vuelto una parte muy necesaria de conocer qué tipo de elementos pueden conllevar a que la persona vuelva a cometer este ilícito, ¿no? O esta acción. Entonces, por decir, factores de riesgo se utiliza también dentro del medio penitenciario para hablar de resocialización de la persona interna. Entonces, eso, imagínate, si va dentro de un contexto penitenciario, obviamente la parte de la evaluación del proceso como tal debe también manejarse, ¿no? El tema de la gestión de riesgo. Maestro, Aquí, por decir, el maestro, si me HCR permite, de prevención. maestro, si me permite solamente una cota antes que me olvide, y si me permite un minuto. Y también sería importante eso, no solamente imitar, sino hacer constancia que también ese es un tiempo, hay que evaluar también eso. O sea, imagínese eso en las guías y en los protocolos aumentar, pero para eso se tiene que traer la evidencia, porque también hay instrumentos que están Sí, no están validados, que hay instrumentos para medir eso. Y aparte de instrumentos, medirlos en una también técnica de entrevista que se vea corroborar, no solamente de lo actual, sino es todo un proceso, por eso la anamnesis también es importante ahí, para valorar todo ese proceso. Y a veces algunos dicen que debería ser un informe aparte, porque también esa es una evaluación específica, maestro. Gracias, disculpe. claro, se requeriría mucho más tiempo. Justamente instrumentos, el HCRL 20 que viene a ser para riesgo de violencia, viene a ser uno de los más usados, y para lo que es riesgo sexual, uno de ellos es el SAR, SARA SARA, y hay otro más también, ¿no? Bueno, los instrumentos de gestión de riesgo son algunos, sí, validados, efectivamente, y que son utilizados justamente dentro de espacio peruano y latinoamericano. Bien. Con esto hemos culminado. Les agradezco mucho su atención, su espacio y estamos pues desarrollando posteriormente, ¿no? La parte secuencial de este curso. Y con todo gusto, por favor, estamos en comunicación para poder seguir plasmando algunas alternativas o sugerencias, ¿no? Muchas gracias. No sé si me quedo acá con, este, sí, organización. Sí, profesor, agradecerle su participación el día de hoy, agradecerle también la participación de todos los alumnos. Recordar que ya nos estamos viendo en la siguiente clase de 5 a 7 de la noche para dar de forma oficial el inicio del módulo. ¿Ok? Recordemos que este módulo, que es evaluación en casos de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, estará a cargo del profesor Nelson Espinosa. Muchas gracias con todos. Que tengan un buen fin de semana.